El comienzo fue, pues, antes de 1957, porque yo la primera exposición que hice en Málaga y en mi vida fue en la Económica, la Sociedad Económica de Amigos del País, en el año 1957, y yo empecé a pintar, pues, prácticamente un par de años antes, solo que de una forma muy intensiva, porque recuerdo que esos comienzos estaba continuamente pintando, vamos, y un cuadro encima de otro y todo esto, ¿no? Y ese fue, digamos, ese vértigo del comienzo, y fue eso, en 1957, cuando ya hice yo mi primera exposición aquí en Málaga, ¿no? Yo estaba, o sea, cuando yo hice el bachillerato en Los Agustinos, en Málaga, y comencé a estudiar la carrera de peritos industriales, que era la única carrera, aparte de magisterio, que también se podía hacer en Málaga, que había en Málaga. Y eran unos estudios técnicos que a mí no me iba para nada, porque se me daba muy mal la matemática, la física, la química. Pero era una cosa, pues no había universidad y tampoco en mi familia había dinero para que yo pudiera estudiar fuera de Málaga. Y aquello fue un desastre por un lado, pero a mí me vino muy bien, porque yo ya estaba pintando y cada vez me gustaba más la pintura y cada vez me gustaba menos la carrera de peritos, ¿no? Que estaba iniciando, porque la verdad es que conseguí aprobar el examen de ingreso y después el primer curso de peritos industriales pues me lo suspendieron íntegro, o sea, no aprobé ni una sola asignatura. Aquello fue un desastre muy grande, un gran follón familiar y, y ya decidí entonces dedicarme a la pintura, entre otras cosas porque también por aquellos años fueron unos años en que fue para mí muy importante la lectura. O sea, yo empecé a leer, mm, eh, curiosamente los primeros libros que leí fueron de Dostoyevski, y Dostoyevski para mí fue como un shock, o sea, la lectura de Dostoyevski. Tanto es así que mi pintura en sus comienzos estaba bastante influenciada por los personajes y por el mundo de Dostoyevski, que a su vez era muy parecido a la Málaga de aquellos años. Era un mundo muy triste y muy dramático y con mucha opresión, ¿no? Y Málaga era así. Y, y esos cuadros míos estaban muy dentro de esa atmósfera. Bueno, en los 70 ya había pasado una década de esa Málaga que acabo de contar, y lo que hice fue, o sea, antes de los 70, yo lo primero que hice fue marcharme de España. Estuve viviendo en Alemania, me marché a Alemania y estuve viviendo en Alemania, y estuve viviendo en Roma también, en Italia. Y ya volví, y en los 70 ya, bueno, ya a finales, en realidad a finales de los 60, ya poco a poco España iba cambiando, aunque todavía estaba el franquismo, pero la cuestión del turismo y la apertura, aquello era como una ventana de aire fresco. Y eso fue calando un poco en la sociedad, y ya fue un proceso casi irreversible, y ya la España de los 70, comparada con la de los 50, era de mayor apertura, aunque todavía en los comienzos de los 70 en Málaga había muy poco, ¿no? Hasta que aquí en Málaga quizá el revulsivo mayor que hubo dentro para la sociedad malagueña, ¿no?, fue el Palmo, ¿no? El colectivo Palmo, que ya creo que todo el mundo lo sabe, pues estaba compuesto por todos los pintores que estábamos especialmente dedicados a la obra gráfica. O sea, Estefan, Chicano,
Béjar, Lindel, bueno, Peinado, más gente, ¿no? El palmo en mi obra no influyó para nada. O sea, yo hacía grabado, la primera carpeta de grabado que hice fue en Colonia en el año 62 o 61, por ahí. Desde entonces estoy haciendo grabado, o sea, muchísimo antes del palmo. Antes del palmo ya colaboré con el Grupo 15 en Madrid y también con la Galería Rayuela en Madrid, que hice un libro de grabado. Es decir, el palmo en ese aspecto a mí no me influyó para nada, ni siquiera utilicé los tórculos que teníamos allí, ni tampoco llegué a hacer jamás una exposición en el palmo. El palmo fue importante para la sociedad malagueña, para dar conocimiento y apertura a la obra gráfica, y eso fue realmente todo. Pero vamos, en mi forma de hacer grabado, en mi mundo del grabado, el palmo no influyó. Bueno, yo he participado, vamos, he hecho exposiciones individuales en España y fuera de España numerosas veces. Y, y he participado pues en exposiciones como la Bienal de Sao Paulo, por ejemplo, y una exposición que se hizo en Madrid muy importante, se llamaba Arte de América y España. E individualmente he hecho exposiciones en Estados Unidos, en Alemania, en Italia. También de obra gráfica, por ejemplo, en Rijeka, de la antigua Yugoslavia, en Francia, en fin, y en España en muchos sitios. He hecho obra en tres dimensiones que se podría llamar escultura, unas veces escultura, otras veces yo no lo llamaría escultura. Por los años 60, el 65 creo, 66, me dediqué casi un año a hacer algo que yo llamaba muñecos, que eran, o sea, con papier maché, alambre, y era, bueno, como escultura. Realmente eran esculturas, pero yo prefiero llamarlos muñecos porque nunca me he planteado, o en aquella época, la obra escultórica como tal, ¿no? E hice inclusive una exposición aquí en Málaga, en la sala de la caja de ahorro de Ronda que había entonces, y con estos muñecos con magnetófonos que parecía que hablaban y cosas de esta. Era una instalación en una época en que todavía no se había inventado lo de las instalaciones, pero era como una instalación. Y, y bueno, mis incursiones en el mundo de los escultóricos son esporádicas, o sea, por lo cual no me considero un escultor, pero a veces me gusta, más que nada, en momentos en que hay un cierto hastío ya de pintar, o un cierto bache y ganas de hacer otra cosa, o sea, salirme de la dimensión del cuadro, ¿no? Inclusive lo que estoy haciendo ahora tiene una cierta tridimensionalidad, porque las mallas metálicas están separadas de la pared unos 7 centímetros aproximadamente, y lo que es la materia opaca que yo pongo sobre las mallas proyectan sombra en la pared, ¿no? Con lo cual no es una obra escultórica, pero tampoco es una pintura, digamos, tradicional, o sea, sobre una superficie en la que se pinta y se cuelga en la pared, ¿no? Estos lo monto sobre unos soportes de metacrilato para que parezcan muy aéreos, aunque últimamente también lo estoy montando sobre unos soportes de hierro, ¿no? Bueno, siempre separado la pared y jugando un poco con el espacio que se crea entre la malla metálica y
y la pared, ¿no? Esas son mis incursiones que yo podría decir en el terreno de lo tridimensional. Bueno, el motor de todo esto es, eso sí, el trabajo continuado. O sea, no cabe decir esto, hoy estoy inspirado, mañana no, y eso no. Pues bueno, yo soy profesional y me pongo todos los días a pintar, y la única diferencia con otro tipo de trabajo profesional es que yo a lo mejor estoy pintando hasta las 3 de la mañana, pero luego me puedo levantar a las 10 de la mañana, ¿no? Pero el trabajo es muy importante, y porque el trabajo también es lo que aclara la idea, ¿no? O sea, es uno no puede estar de una forma mental pensando lo que va a pintar, sino es el propio. Hay que tener un concepto de lo que se quiere hacer, ¿no? Eso es muy importante. Pero luego ese concepto hay que desarrollarlo, y en el transcurso de ese desarrollo es como va habiendo una evolución. El estilo es un peligro. Y por otra parte es muy frecuente decir, uy, el cuadro de fulano al pintor tal, enseguida se le reconoce por su estilo y tal. Bueno, pues ese estilo muchas veces, cuando el pintor se hace esclavo de su estilo, cae en un amaneramiento. Entonces, no hay cosa que yo más huya es de ese amaneramiento. Con lo cual yo noto cuando me he metido en un proceso que estoy pintando y ya lo he de alguna forma desarrollado, o creo que ya le he sacado todas las posibilidades que tenía, en ese momento quizás hay un cierto bache o crisis en mi obra, pero es porque se está fraguando una nueva concepción de lo que yo quiero hacer, que puede aparentemente ser muy distinto de lo anterior, pero que creo, y eso es en una retrospectiva o en una antológica se podía ver, que hay coherencia, ¿no? Pero uno no puede estar siempre leyendo la misma página de un libro. El libro hay que pasarlo porque tiene muchas páginas, ¿no? Entonces, el estilo es eso, es quedarte parado en una página, ¿no? Y contra eso estoy yo generalmente luchando, para que no exista ese estilo. O sea, yo no soy quien para decir que yo sea artista. Artista lo seré o no, conforme pase el tiempo y la gente considere que yo he sido un artista. Siempre se considerará que he pintado, y soy pintor. Entonces, la función de pintar, en cierta medida, no es crear un mundo paralelo, pero no un mundo paralelo, es el mundo el mundo de uno, el mundo, la introspección profunda, entendida como casi intento de llegar a algo que pueda ser como una especie de subconsciente colectivo, es lo que es la lucha, yo creo que por el pintor, o a la larga por el artista, por llegar a eso, o sea, por llegar a algo que por ser tan profundamente personal termina siendo colectivo. Y entonces, si esto se consigue, y quien lo consiga se consigue muy raras veces, entonces conecta con la sensibilidad de todo el mundo, o sea, de los españoles, de los griegos, de los chinos. Y creo que ese subconsciente colectivo, yo diría artístico, o sea,
es algo que ha existido siempre y que es una de las reflexiones que a veces yo me hago cuando veo las pinturas de las cuevas prehistóricas, ¿no? Las de, que hay símbolos, no ya las pinturas de ciervo o de caza y tal, que eso se puede entender porque en aquella época pues los seres humanos vivían de la cacería y tal, ¿no? Pero luego hay, en esas cuevas hay símbolos solares o símbolos, por ejemplo, tipo esvásticas y muchas series de símbolos o las manos con dedos cortados que aparecen en las cuevas. Pues bien, aparecen en una cueva en Altamira, pero luego también al sur de Francia y hasta en otros continentes. En aquella época, aquella gente no viajaban de un sitio a otro, la distancia de 50 kilómetros pues era enorme, ¿no? Se limitaban a vivir cerca de donde ellos tenían su hábitat de caza y de las cuevas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Puesto que ellos no conocían esos símbolos que se estaban pintando en otro lado, tendría que haber una especie de intuición o de conexión con un subconsciente colectivo de un señor de la cueva de Altamira que estaba pintando allí y otro en otro sitio, ¿no? Y había a veces diferencias pues, no sé, de 5.000 años entre uno y otro, ¿no? Entonces esto creo que no solamente es de aquellas personas que hacían aquello, sino que hoy en día pues también esto puede existir. Lo que pasa es que, claro, hoy vemos lo que está pintando un señor en Chicago ahora mismo y a lo mejor nos puede influenciar, pero creo que sí, que las raíces profundas de todo eso, si se consigue, es siempre ese pequeño paso más que se da en el arte, ¿no? Se le puede llamar, hay quien lo puede llamar religioso, no tengo en contra de que se llama eso, no, siempre lo religioso va hacia lo trascendente, y ese no es el tema que a mí me interesa, ¿no? Pero sí un algo sagrado, pues porque llega a la médula de casi de las raíces de la propia existencia y de la vida en el mundo y de todo eso, ¿no? Y quizá el arte, que es lo que en el fondo busca, o lo que pretende es buscar esa realidad que nunca conocemos y que irá desarrollándose los conocimientos de la realidad conforme los conocimientos científicos, porque yo creo que la ciencia es muy importante para abrir la mente y para entendernos entre uno y otro. Eso contribuye a que nos podamos que podamos conocer más y como ya hoy en día sabemos del origen del universo, del Big Bang y de todo esto, pues eso tiene mucho que ver con el arte, ¿no? Y sobre todo hoy en día con la física, hoy en día no, porque ya hace 100 años que se inventó, digamos, la física cuántica, ¿no? Es casi también lo sagrado, ¿no? Yo diría que que la historia de la pintura me ha influido, o sea, como a todos. Eh, hay una circunstancia cuando uno empieza, o sea, yo recuerdo cuando yo empecé mm, por los años 57, pues por ejemplo el cubismo de Picasso era algo que no me llegaba, me parecía que vamos, no terminaba a mí aquello de gustarme. A mí me gustaba la pintura de la época azul y rosa de Picasso. Entre otras cosas porque también formaba parte más de ese mundo dostoyevskiano que a mí me interesaba, era también con más influencias literarias en el propio Picasso. Bueno, pues todo cuando se pregunta qué pintores, que es una pregunta muy habitual que se le hace y muy lógica a un pintor, ¿qué pintor está interesado más? Pues pintores me han interesado unos durante una etapa, luego
no es que haya considerado que sean malos, pero me han interesado otros y es una cosa evolutiva, ¿no? Claro, hay grandes maestros que dice uno, caramba, qué gran pintor es este, como es el caso de Rembrandt, en mi caso. Rembrandt me, yo diría que me ha influenciado, o sea, porque Rembrandt tiene una faceta que es la de dibujante y que es increíble. Rembrandt conecta inclusive con el mundo en el tipo de sus dibujos, con el tipo de dibujo oriental chino, ¿no? Él también fue coleccionista, tenía estampas chinas y dibujos chinos, porque Rembrandt era a su vez un buen coleccionista. Bueno, pues Rembrandt para mí es uno de los más grandes pintores por su forma de pintar y por su profundidad, ¿no? Porque es una pintura muy profunda, muy enigmática, muy misteriosa. Y en cambio, justo casi coetáneo con Rembrandt es Vermeer. Y Vermeer es otro de los grandísimos pintores, es casi, no sé, es anterior al cubismo, aquello es rotundo, y con una luz algo y unos colores que lo hace todo cristalino, ¿no? Es un pintor insuperable, ¿no? En España, pues a mí me ha afectado siempre también mucho Goya, más que Velázquez, siendo Velázquez un grandísimo pintor, pero a mí me ha interesado más Goya, Picasso, y bueno, contemporáneo, pues hay pintores, bueno, luego viene ya toda... Para mí el siglo XX ha sido un siglo muy importante. Donde en la primera mitad del siglo XX se crean las grandes figuras como Juan Gris, Picasso, Miró, y luego a mediados del siglo XX pues hay otra cantidad de pintores ya con el informalismo abstracto y con la abstracción que bueno, puesto a nombrarlo pues sería interminable, ¿no? Todo ha configurado el movimiento que yo considero que ha sido, el siglo XX ha sido el siglo más libre en el arte. No creo que ahora estemos en unos momentos como ese, hay mucho más condicionamiento hoy en día que en el siglo, mediados del siglo XX. Entonces se estimulaba el coleccionismo y había coleccionistas, bueno, pues que con tendencia a unos les gustaban el cubismo y compraban cubismo. Había una serie de diversidad porque también había galerías con mucha diversidad. Hoy está todo muy a toque de corneta, se hace tal cosa, se nos dice que ya pintar es una cosa que está desfasado. Ahora dice que vuelve otra vez la pintura, en fin, pero son toques de cornetas que se dan por determinadas cosas y ya no hay tanto interés por el coleccionismo privado, que es más variable, hay más multiplicidad por la gente. Si no, a la gente se le dice no coleccione usted cuadro, vaya al centro de arte que le vamos a decir lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Y el centro de arte pues está condicionado por otras cosas que sería muy largo de ahora mismo de explicar, ¿no? Por lo tanto, creo que más positivo los mediados del siglo XX casi hasta nuestra época que la época en que ahora mismo estamos, ¿no? Esa es la experiencia que a lo largo de mi vida yo he podido ver, ¿no? Me ha gustado mucho siempre esa zona y también a Laurín el Grande, a Laurín de la Torre, o a Laurinejo, o a Laurín el Chico. Todo eso
y el campo con las huertas es una imagen que tengo desde pequeño, porque yo de pequeño yo siempre vivía en la Plaza de la Merced y ir al campo para mí era una cosa como casi más que ir a la playa, porque a la playa en verano se iba a bañarme todos los días que me caía cerca, pero el campo no. Y yo siempre que podía me iba al campo, pues a lo mejor Ciudad Jardín y tal, pero la gran cosa era ir a Laurín de la Torre, a Coín o a Laurín el Grande, y eso es una cosa que siempre me ha quedado a mí, la visión del campo de Málaga, que es muy, muy bonita, ¿no? Y yo le tengo mucho cariño, o sea, a toda esa zona, o sea, y también Coín, porque los límites que se hacían en aquella época, yo creo que el tren llegaba hasta Coín, me parece, pero había un trenecito de estos todavía de humo y eso que iba hasta allí, y lamentablemente lo han quitado hace ya mucho tiempo, pero con ese tren yo he ido y a mí Coín pues siempre le he tenido mucha simpatía, ¿no? Últimamente algunas veces voy allí también porque hay unas canteras de mármol que utilizo la marmolina para mi trabajo y bueno, y voy pues también pues para tomar una copa. No tengo amigos allí, pero, pero le tengo mucha simpatía y cariño a Coín.